Evangelio del día predicado por Fray Abraham González, fraile misionero bonpastoriano. Dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor sería para él que le ajustaran alrededor del cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidad de vosotros. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor respondió, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, arráncate y plántate en el mar, y os obedecería. La caridad fraterna supone corrección fraterna. Hoy el Evangelio nos indica que siempre habrán escándalos. Va a ser inevitable, pero hay de aquel que los cause. En los últimos tiempos la Iglesia se ha venido zarandeando, porque han salido a la luz pública cualquier cantidad de escándalos en lo que tiene que ver con el manejo de la sexualidad, de los sacerdotes, de los religiosos, de los miembros de la clerecía. En gran parte, la Iglesia tiene mucho que decir ahí. En gran parte, la Iglesia tiene que cuestionarse por una norma que ni siquiera es natural y mucho menos evangélica. Hablo de la norma del celibato obligatorio. Al contrario, el apóstol San Pablo, cuando le escribe a Tito y a Timoteo, y cuando habla de los obispos y de los diáconos y de los presbíteros, les indica que el candidato a ser obispo, a ser diácono o a ser presbítero, ha de ser casado, esposo de una sola mujer. Así fue en los primeros siglos de la Iglesia, hasta el siglo IV, donde se realizó el concilio de Elvira y se impuso la ley del celibato. Los apóstoles eran casados en su mayoría. Parece ser que menos el apóstol San Juan, que murió exiliado en Patmos, y algo se dice de Santiago. Pero la muestra es que el apóstol Pedro tenía mujer, puesto que el Evangelio nos dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. No iba Pedro a tener suegra sin tener mujer. No creo que sea buen negocio. Si Jesús sana a la mujer de Pedro, quiere decir que Pedro era casado. De Pedro se dice que es la cabeza de la Iglesia y aún se dice que fue el primer papa. Verdad está cuestionable porque el papado comienza a surgir con Constantino, siglo III o IV, mientras que Pedro fue del siglo I. En fin, el celibato obligatorio es una norma que no solamente va contra la naturaleza, porque el ser humano es un ser sexual y sexuado desde su nacimiento, el hombre es sexual y sexuado desde su nacimiento, y porque la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne. La historia nos habla de papas, hijos de papas, de obispos casados. El mismo San Agustín tuvo un hijo, San Adeodato. Por tanto, el celibato seguirá siendo una norma muy cuestionable.
Y a partir de la obligatoriedad de esta norma, que debería de ser opcional, quien quiera y esté llamado a la vida célibe, sea célibe, sin necesidad de que se le coarte su deseo de ser ministro. Y quien quiera casarse y tener su esposa y sus hijos, que lo haga y que pueda dar testimonio como padre, como esposo, como hijo, como sacerdote. Yo sé que esta predicación causará escándalos en el clero y en algunos de los fieles, pero me parece que la iglesia está llamada a revisarse, a ser sincera, a ser transparente. ¿Cuántos sacerdotes tienen que llamar sobrinos a sus hijos y primas a sus esposas o señoras? Porque hay una ley que les prohíbe tener familia, una ley que les prohíbe ser papá, una ley que le prohíbe ser esposo, una ley que no es natural, porque la naturaleza misma nos llama a la procreación. Una ley que no es evangélica, porque San Pablo, ya lo dije en un principio, dice que el sacerdote, el presbítero y el diácono deben de ser casados, esposos de una sola mujer, que sepan gobernar bien la casa, porque quien no gobierna la casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Una ley que es antibíblica, porque San Pablo dice a continuación también en el libro a Tito, que vendrán falsos embaucadores, haciendo caso a sus espíritus engañosos y prohibiendo a los hombres casarse. Estas son doctrinas de demonio, dice Pablo, no lo digo yo. El haber impuesto el celibato como una norma obligatoria ha hecho que muchos se refugien en los seminarios y que no realizándose afectivamente terminan desviándose en otro tipo de conductas no santas y como resultado abusos sexuales a niños, a niñas, comportamientos sexuales no santos y por ende una vida hipócrita y por ende una vida de doble moral. Seguramente no vas a estar de acuerdo con esta predicación, o seguramente sí, pero no he sido ordenado, no he sido consagrado para hablar desde la mentira, ni para defender supuestas verdades. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Evangelio. Por eso los escándalos van a menguar el día que nosotros seamos consecuentes con la norma del Evangelio y con las normas naturales. Por eso dejaremos de ser piedra de escándalos. No se van a acabar nunca los escándalos, pero si somos consecuentes, vamos a mermarlos mucho. Hay que orar para que el Papa y para que los que quieren caminar en la verdad puedan vencer los obstáculos que Satanás presenta. Porque en medio del manejo político, económico y social que se le da a la iglesia, está el tropiezo para que una norma que le ha hecho más daño que bien a la iglesia sea regulada y puedan los sacerdotes algún día vivir con libertad, sin doble moral, en medio de su familia, ¿por qué no de sus hijos? ¿Por qué no de su esposa? Y dar testimonio desde la vida sacerdotal, desde la vida matrimonial y desde la vida como padres. Que el Señor te bendiga y te guarde,
Que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda la salud y la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien. Si te gustó este evangelio, hazte misionero conmigo y propágalo. Dale like, pero sobre todo, compártelo. Suscríbete a mi canal y ayúdame a propagarlo.